Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, papá, por permitirnos estar aquí, por permitirnos hacer este en vivo, Señor. Pongo en tus manos, Señor, la clase del día de hoy. Te pido, papá, que tu Espíritu Santo seas hablándonos, seas enseñándonos. Dirige tú esta clase, este tema. Dirígenos tú, Señor, que tú eres el que todo lo sabe, Señor. Eres el Señor Todopoderoso, eres quien nos orienta, eres la luz, Señor, para nuestras vidas, para nuestros caminos. Te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque tú nos permites y en tu propósito está que estemos aquí, en tu propósito y en tu plan está que vivamos este día como tú quieres que lo vivamos, Señor. Gracias, amado mío, por todos los que se pueden conectar. Gracias, Señor, por todos los hijos de la casa que están aprendiendo, que están deseosos de ti, Señor, que tienen deseos de conocerte a ti, Señor, de aprender de ti, de entrar en tu reino, Señor, entrar en tu espíritu y ser uno contigo, Señor. Gracias, amado mío, gracias, Espíritu Santo de Dios. Porque en ti están, Señor, todos nuestros sueños, todos nuestros deseos, todo lo que somos, Señor, todo lo que aprendemos es para ti y por ti. Bendito eres tú, Señor, bendito eres tú por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y amén. Buen día, buenas noches a todos los que están conectados. Señor los bendiga. Espero que hayan tenido un día en bendición, un día espectacular. Y hoy vamos a ver un tema, continuar con un tema interesante frente al tema de liberación. Espero que sea lo más claro, lo más sencillo posible. Así que vamos a arrancar. Vamos a ver los pasos para poder hacer una liberación. ¿Cuánto les gustaría hacer una liberación? Y entonces cuando pensamos en liberación, nos empezamos a imaginar, no sé si alguna vez se ha detenido a pensar en liberación, y entonces usted se imagina como nos lo pintan las películas de Hollywood, que comienzan y atrás demonio, y entonces comienzan a moverse las puertas y comienzan a correr viento frío. Y entonces tenemos una película en la cabeza de cómo creemos o cómo nos han vendido que son las liberaciones, muy al estilo Hollywood. No sé si usted ha visto películas de terror. A mí me gustan. ¿A usted le gustan las películas? Sí, me gustan las películas de terror, me dan risa. Es la sorpresa cuando salen y te hacen ¡boh! Que tú haces ¡ah! Pero el resto me da risa porque son muy chistosas. Entonces vamos a ver una liberación, cómo son las liberaciones en el mundo real. ¿Sí? ¿Cómo son las liberaciones en el mundo real? Para que si alguno de nosotros llega a tener en algún momento que orar por liberación y que declarar y que desatar a una persona, lo pueda hacer. Dice la palabra que el Señor nos ungió, el Señor nos dio las armas, poderosas son nuestras armas para destruir fortalezas espirituales. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de liberar de las tinieblas, porque somos luz y la función de la luz es erradicar las tinieblas. Cada uno de nosotros como hijo de Dios, como cristiano, como creyente, tiene el poder y la autoridad para atar demonios, para echar fuera, para liberar a una persona. ¿Cómo así liberar, pastor? Liberar quiere decir cuando una persona está bajo opresión demoníaca, que es diferente. Vamos a diferenciar ahorita lo que es opresión y lo que es posesión. Opresión demoníaca es lo que muchos han llegado o hemos llegado a tener, que es un espíritu de las tinieblas oprimiéndonos y molestándonos. Y entonces cuando necesitamos liberación por temas de opresión, tú empiezas a pelear. Y bueno, vamos a ver unos temas. Opresión y posesión. Opresión, por ejemplo, hay un espíritu de pobreza que está oprimiendo la casa. Y entonces no puede prosperar porque el espíritu de pobreza y de ruina tiene la casa atada y oprimida, y entonces no puede salir de ahí.
No están poseídos por el espíritu de pobreza, porque el espíritu de pobreza no comienza, yo soy el espíritu. No, no están poseídos, pero sí están oprimidos. ¿Y puede haber cristianos oprimidos? Claro que sí. Puede haber cristianos oprimidos. Es donde tenemos que entrar en el Espíritu y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la santidad. Aquí es donde liberación sin santidad no se puede dar. El Espíritu Santo de Dios, que es la luz, el Espíritu de la santidad es el que viene a traer liberación sobre nuestra vida. Porque Él es luz, y le repito, la función de la luz es erradicar las tinieblas. Una cosa es la opresión y otra cosa es la posesión. Cuando hablamos de posesión aquí ya nos vamos a las películas de Hollywood cuando comienzan y se les voltea la cabeza y todo. Cuando hablamos de posesión es ya cuando un ente espiritual toma posesión de un cuerpo en específico, como lo vemos en la Biblia con el endemoniado Gadareno. Cuando Jesús atravesó el mar y llegó a donde estaba el endemoniado Gadareno, llegó y se le postró y le dijo: ¿qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo, hijo del Dios viviente? ¿Qué tienes contra nosotros? Porque en él estaba hablando de nosotros, pero no hablaba a él. En él había una legión de espíritus que lo tenían por posesión. O sea, que habían tomado su cuerpo como de ellos. Eso se llama posesión. ¿Cuándo vemos casos de posesión? Cuando hay casos hay mucho tema que hay que ver aquí. Por ejemplo, cuando hay posesión hay varias personalidades. Que está la personalidad del hombre o de la mujer, de la persona, y está la personalidad del ente espiritual que está en ese cuerpo. Eso es posesión. ¿Listo? También hay espíritus de enfermedad que toman posesión de un cuerpo. Entonces puede ser que no se manifieste como una persona, pero está enferma. Y la persona está enferma. Eso lo vemos cuando Cristo le dice y echa fuera al espíritu sordo y mudo, porque había un sordo y mudo que no habían podido sanar sus discípulos. Entonces él echa fuera al espíritu sordo y mudo y el espíritu sale de ese niño, creo, de esa persona, y inmediatamente comienza a hablar. O sea, estaba enfermo, pero no estaba enfermo por una cuestión biológica, sino que estaba enfermo porque había un espíritu de enfermedad que estaba en él. No lo estaba oprimiendo. Estaba en posesión de él, porque estaba dentro de él. Cuando hay opresión es externa, ¿sí? Te pongo otro ejemplo de espíritu de opresión. Puede ser, dice la palabra que el espíritu de la potestad del aire que opera sobre los hijos de desobediencia, y entonces ahí está el espíritu de la potestad del aire que opera, que trabaja sobre todos aquellos que pertenecen a las tinieblas. Nosotros que pertenecemos a la luz, el espíritu de la potestad del aire no tiene por qué operar en nosotros, porque solo opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuándo empieza a operar en mí el espíritu de la potestad del aire? Cuando estoy en desobediencia. Entonces, cuando yo estoy en desobediencia, cuando estoy en rebelión contra Dios, cuando estoy en pecado, el espíritu de la potestad del aire empieza a operar en mi vida. Y entonces, esa opresión de las tinieblas empieza a oprimir, a obligarnos a hacer algo. Entonces, está el espíritu de la potestad del aire que obliga a los matrimonios a separarse, que obliga a los hombres a serles infiel o a las mujeres a ser infiel, que obliga, y entonces sobre los hijos de desobediencia opera, pero no por posesión, porque dentro de ellos hay un espíritu de infidelidad, hay casos en que sí, sino opera por opresión, porque está en el territorio y está oprimiéndolos, obligándolos. Porque todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y entonces cuando somos esclavos del pecado, somos obligados a pecar. ¿Listo? Eso es para una breve introducción. Ahora, ¿cómo podemos tener liberación? Sí, hay algo importante que ver. ¿Yo puedo liberar a una persona? Sí, claro. ¿Puedo liberarme a mí mismo? Sí, claro. Y cuando hablamos de liberación, hay muchos puntos de liberación, porque podemos ver liberación del cuerpo, temas de enfermedades, liberación del alma, temas cautividades del alma y liberación espiritual. Porque el alma puede ser cautiva por entidades espirituales y esto repercute en todo mi cuerpo, una prisión en el alma. Y también puedo estar cautivo en mi tema espiritual, atado y amarrado mi espíritu y otro espíritu en posesión. ¿Listo? ¿Cómo soy libre entonces? Lo primero que tenemos que hacer para poder entrar en temas de liberación es que tenemos que tener fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no creo, no voy a poder ni tener liberación, ni poder ejercer liberación. Porque la fe me acerca a Dios, porque es necesario que el que lo invoca crea en Él, que el que invoca el nombre del Señor crea en Él. Para yo poderme acercar, tengo que creer. Si no creo, no voy a poder hacer nada. Y entonces, como hijo de Dios, lo primero que tengo que hacer para poder tener liberación es llenarme de fe. ¿Y cómo me lleno de fe? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo me lleno de fe? Cuando comienzo a alimentarme de la palabra de Dios. Cuando comienzo a leer, cuando comienzo a hacerle caso a Josué 1:8, que dice: no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cómo comienzo a llenarme de fe? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Pastor, ¿el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? Los dos son una sola Biblia. Queremos hacer separación del Nuevo y del Antiguo. No, los dos. El Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo. Es algo bien interesante. No es que sean entonces que el Antiguo fue abolido, no. Tenemos que ver los dos, tenemos que leer la Biblia y verlos los dos para poderme llenar de fe. Para yo poder entender quién es Jesús, tengo que leer a los profetas. Para yo poder entender de dónde viene el Mesías, tengo que leer a los profetas. Porque ¿cómo voy a predicar y a desatar liberación de una persona si no conozco a Cristo, que es quien me libera? Y aparecen estos muchachos que querían hacer una liberación y entonces van donde el endemoniado y le dicen, eso está en el libro de los Hechos: te conjuro en el nombre de Jesús, en ese que predica Pablo. Y entonces el demonio se les volteó y les dijo: a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice la palabra que los azotó. En palabras colombianas, les dio una muenda que tuvieron que salir desnudos, porque de la mano que les empezó a pegar, les arrancó las vestiduras. Y es aquí donde vemos cómo muchos pretenden liberar a una persona sin conocer a Jesús. Yo no puedo liberar a alguien si dentro de mí no hay fe. No puedo ni siquiera ser libre si no conozco a Jesús. Mire, Pablo, el mismo Pablo, cuando era judío, bueno, siempre fue judío, pero cuando era fariseo de fariseos, no era fariseo, era saduceo. Bueno, cuando era docto de los doctos, él tuvo que ser liberado de ese espíritu religioso que estaba sobre él. ¿Cuándo fue liberado Pablo? Cuando iba en el caballo, y estando en el caballo él tenía fe en Dios, él conocía la Torá, él creía, pero él no conocía a Jesús. Y entonces cuando estaba en el caballo y Cristo se le aparece, en ese momento el hombre quedó ciego. Y tuvieron que pasar 3 días y que Tito viniera y orara por él. Y cuando oró por él cayeron escamas de sus ojos porque fue libre. ¿Libre de qué? De ese espíritu ese espíritu religioso que no lo dejaba creer, que no le dejaba conocer a Dios, que no le dejaba conocer al Mesías, que es Dios hecho carne. La revelación de Jesucristo. Entonces, lo primero que tengo que tener para poder tener liberación y para poder dar liberación es fe. ¿Listo? Tengo que agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios y nosotros no somos los que liberamos. Es que yo voy a llegar y llega el superpastor y pone la mano y es libre. No, uno solo es una simple vasija. La liberación solo puede venir de una autoridad superior, que es la autoridad de Dios. Solo el Espíritu Santo de Dios es el que trae liberación sobre las personas y nosotros debemos ser una vasija para que su Espíritu fluya y traiga liberación. ¿Amén? Entonces, ¿cómo soy una vasija si no creo? Si no creo, no puede fluir a través de mí el Espíritu Santo. Lo primero es la fe. Amén. El estudio de la palabra. Entonces me instruyo yo, puedo preparar a otros en la fe. Por ejemplo, cuando Cristo le dio autoridad a sus discípulos, dice que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, Él los envió de 2 en 2.
No los envió solos, los envió de dos en dos para que entre los dos fueran a orar. Entonces, ¿no puedo ir a orar solo? Sí, poder puedo, pero si yo voy de dos en dos, somos dos. Y donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí está la presencia de Dios. Recuerden, no soy yo quien hace la liberación. Uy, es que es el superapóstol. No, no somos nosotros los que liberamos, es el Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿entonces yo puedo tener una liberación solo? Claro que sí. Si tú te metes con Dios, si tú conoces al Espíritu de Dios, tu vida va a cambiar. No tienes que tener te lo recuerdo, Pablo conoció a Jesús. Y cuando lo conoció, su vida cambió. No volvió a ser el mismo. Él podía tener toda la teología del mundo, toda la teología, pero no conocía al Señor, no conocía al Mesías, no conocía al Maestro. Pero cuando lo conoció cara a cara, después vienen a aparecer libros como Gálatas. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento los escribió Pablo. Y Pablo habló sobre Jesús y dijo, yo no recibí el Evangelio de Cristo, ni la historia de Cristo porque me la contaron otras personas. Yo lo recibí del mismo Señor cuando me reveló todas las cosas. O sea, el mismo Jesús le reveló a Pablo cuando Pablo lo conoció. Tenemos que conocer a Cristo. Tenemos que conocerlo. Porque solo cuando lo conocemos podemos alcanzar liberación y podemos dar liberación. Estas dos personas que querían liberar a un endemoniado le dijeron, te conjuro en el nombre de Jesús. Y se levantaron muchos cristianos que creen que por solo decir el nombre de Jesús ya los demonios tienen que obedecer. Así no funciona. Así no funciona. Que es que en el nombre de Jesús. Y entonces comienzan como en las películas a hablar en latín y todas las cosas creyendo que el latín tiene algún poder espiritual. No. El único poder que tenemos es el Espíritu Santo en nosotros, que es la mayor autoridad aquí en la tierra. Y entonces cuando el Espíritu Santo está dentro de mí, porque conozco, porque soy uno con Él, porque el que se ha unido a Cristo, un espíritu es con Él. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo sino el Espíritu Santo? Cuando me uno a Él y soy uno con Él y estoy metido, sumergido en el río del Espíritu de Dios, de mí fluye liberación. No es mi teología, no es pero no dijo que toca leer la palabra para poder encontrar a través de la palabra lo que está en los cielos, que es su espíritu. La palabra fue escrita por hombres guiados por el Espíritu Santo, y cuando tú lees el texto escrito por el Espíritu de Dios, el Espíritu del escritor se te unta, y entonces el Espíritu Santo se te unta. Por eso cuando leemos la palabra, viene sobre nuestra vida la palabra rema y la palabra de liberación, una palabra que dice, wow, yo no conocía esto, y sobre ti se rompe la vasija antigua y viene el Espíritu sobre una vasija nueva. Somos una vasija. Queremos alcanzar y queremos dar liberación, tenemos que meternos con el Espíritu Santo de Dios. Porque esto no se trata de conocimiento, esto no se trata de pasos, esto no se trata de crear la atmósfera perfecta para que ocurra. No, se trata de tu relación con Dios. Jesús dijo, no podemos entrar a la casa de un hombre fuerte sin antes amarrar a ese hombre fuerte. Yo no puedo entrar y amarrar a un hombre fuerte, estamos hablando de un hombre fuerte. Estamos hablando de una persona que tiene mucha fuerza. Y yo en este momento, en la condición física que tengo, no puedo enfrentarme con una persona de mucha fuerza. Usted me ve no muy alto, un poquito barrigón. Enfrénteme con un gigante de 2,20 metros, así todo fortacho. No puedo. Sáquelo de su casa. No puedo sacarlo. ¿Por qué? Porque no tengo la fuerza física para sacarlo. Pero entonces cuando es en el espíritu, porque Cristo dio este ejemplo hablando de la casa espiritual que somos nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando el cuerpo que es el templo está invadido por un hombre fuerte, quiere decir por un espíritu fuerte, tiene que venir uno más fuerte a sacarlo. Porque ¿cómo va a atarlo un débil? No se puede. Un débil no puede atar a un hombre fuerte. Tiene que venir uno más fuerte. Y entonces, yo soy débil. Todos somos débiles. Pero ¿quién es más fuerte que nosotros? Dice la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Jesús dijo, no teman, yo he vencido al mundo. ¿Quién es más fuerte? El Espíritu Santo de Dios, la Ruach HaKodesh. El Espíritu de Dios tiene la fuerza del Dios vivo. Él es el Dios vivo.
Y entonces cuando el Espíritu de Dios mora dentro de mí está el más fuerte. Por eso todo lo que atas en la tierra es atado en los cielos. Y todo lo que desatas en la tierra es desatado en los cielos. Todo lo que atas en lo terrenal es atado en lo espiritual. Y todo lo que desatas en lo terrenal es desatado en lo espiritual. Entonces cuando yo voy y se presenta la ocasión, o sea, una ocasión en que se necesita liberación, o que necesites tú pelear contra un ente de las tinieblas, dentro de ti está el más fuerte. Cuando tienes comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Cuando no, olvídate, van a venir y te van a dar 3 vueltas y te van a decir, ¿tú quién eres? ¿Tú eres Alejandro Moreno? No sé quién es Alejandro Moreno. O sea, ¿tú quién eres? Te van a dar 3 vueltas. Pero cuando dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu de Dios te da revelación, te trae discernimiento y te da cómo es que se hace la liberación. Cómo es que se hace la operación. ¿Sí? Él mismo te dice cómo hacerlo. Amén. Entonces vimos fe. Necesitamos tener una vida en santidad. ¡Wow! ¿Por qué en santidad? ¿Qué tiene que ver la santidad? Pues es sencillo. Estamos hablando con quién. ¿Quién es el más fuerte? ¿Yo? No, el Espíritu Santo. ¿El Espíritu qué? Santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y es aquí donde muchos nos pifiamos. Ay, ¿cómo así? Sí. ¿Y cómo así? Dice la palabra que el justo 6 veces caiga, 7 veces se levanta. Dijo el apóstol Juan, porque hijitos es imposible que, no, dijo el Señor Jesús, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquellos que hacen caer a alguno de mis pequeños. Le es mejor que se ate una piedra de molino y se tire a la profundidad del mar. Tenemos que estar en santidad. ¿Por qué la iglesia no ha alcanzado esos niveles de gloria proféticos y en liberación? Porque es que la liberación tiene que ver con la guerra espiritual y la guerra espiritual tiene que ver con lo profético, pero para yo poder entrar en lo profético tengo que tener santidad. Pastor, pero ya somos santos. Sí, somos santos porque Cristo nos santificó. Quiere decir que la santidad depende de mi relación con Él y es aquí donde nos pifiamos. ¿Por qué? Porque hemos hecho la relación, o sea, el mundo y su sistema globalista, el mundo y su sistema ha hecho que nos enfoquemos tanto en todas las demás cosas que hemos hecho a un lado y hemos hecho de puesto número 2, 3, 4, no sé, en algún puesto en la lista, pero no en el primero, nuestra relación con el Señor. Y entonces cuando mi relación con Dios no está de primeras, mi vida en santidad comienza a fallar. Cuando mi comunión no es con el Espíritu Santo de Dios, mi vida en santidad comienza a fallar. Porque la santidad no depende de qué tan bien te comportes, depende de qué tanta relación tengas con el Espíritu Santo de Dios. Y entre mayor sea tu relación con el Señor, más grande es su Espíritu en ti y su santidad, porque la santidad es de Él, no mía, de Él se refleja. Porque es luz. Y entonces cuando vienen las tinieblas, no te pueden tocar. Cuando viene el endemoniado gadareno, caía de rodillas ante Jesús. Y le decía, ¿qué tienes con nosotros? Caía de rodillas. Yo no he visto una liberación en la Biblia donde el demonio enfrente a Jesús. No lo he visto. No lo encuentro. Si usted lo encuentra, avíseme. Es posible que yo no lo haya leído. No lo he visto. Yo cuando veo una liberación del Señor, lo primero que veo es que los endemoniados se postran. ¿Por qué se postran? Porque cuando hay uno superior, tienen que postrarse, porque toda rodilla se dobla en el nombre de Jesús. Toda rodilla se dobla. Cristo fue exaltado y fue puesto por principado de principados en el cielo, en los cielos, en la tierra y en todas las regiones. Es el príncipe de paz. No hay ningún nombre
ni en el cielo ni en la tierra mayor al de él. Nombre sobre todo nombre. ¡Wow! Cuando yo miro nombre sobre todo nombre, es mayor que todos los nombres que se puedan haber inventado. ¿Ay, cuál nombre? Señor, esto que voy a decir es muy fuerte. Nombre sobre todo nombre. Shaddai. ¿Shaddai qué es? Shaddai es un nombre de Dios. Pero Jesús tiene un nombre superior a todos los nombres. Entonces, ¿el nombre de Cristo es superior al nombre del Shaddai? ¿El Todopoderoso? ¡Wow! Pidamos discernimiento frente al tema. Pero el nombre de Jesús es sobre todo nombre. En los cielos y en la tierra. Pero es que Él es el Shaddai. O sea, Él es el Shaddai. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces, cuando mi vida está en una vida llena del Espíritu Santo de Dios, puede de mí fluir liberación. Cuando el nombre, sobre todo nombre, está escrito en mi frente como ungido del Señor, puede dentro de mí fluir liberación. Y donde primero fluye es en mi propia vida. Y entonces cuando tú te metes con el Espíritu Santo de Dios, comienza a desaparecer de tu vida el pecado. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, benignidad, templanza, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Sobre tales cosas no existe ley en contra. Para el fruto, o sea, una ley no existe en contra del fruto del Espíritu Santo de Dios. O sea que entre más ese fruto, el fruto se produce por la relación con el Espíritu Santo, entre más yo paso tiempo y más mi relación se fortalece con Él, no existe ley en los cielos que me pueda juzgar. No existe. Pero el fruto de la carne, en mi comunión con la carne ¿cuál es el fruto de la carne? Iras, contiendas, malas palabras, divisiones, orgías, o sea, todo tema del fruto de la carne tiene que ver con inmoralidad sexual, tiene que ver con una incontrolar mi estado de ánimo, iras, contiendas, peleas, tiene que ver con destrucción, un desorden en el alma. Y entonces, contra todas esas cosas sí hay ley, contra todas esas cosas sí hay condenación, y entonces si en mi vida está el fruto de la carne, no puede haber liberación. Es más, tengo que ser libre del fruto de la carne para poder entrar en lo más excelente. Ay, pastor, pero entonces ¿soy salvo? Posiblemente sea salvo, eso no lo sé, eso solo lo sabe el Señor. Él es el que salva, la salvación fue una dádiva dada por Él. Pero para tú alcanzar liberación y poder alcanzar ese camino más excelente, un camino más excelente, tienes que entrar en el fruto del Espíritu, tienes que entrar en el Espíritu. Tiene que haber santidad. Tiene que estar el Espíritu Santo en tu vida, todos los días de tu vida. ¿Amén? Y hay otros temas que se pueden ver. O sea, digamos que se presenta el caso, pastor, es que esta persona es una persona con problemas, está endemoniado. Y le dicen a uno, sí, es que esa persona está endemoniada. La función de los hijos de Dios es traer libertad, pero no puedo yo traer libertad sobre alguien que no quiere ser libre. ¿Cómo así? El endemoniado gadareno quería ser libre. Cuando iban a hablar a donde Jesús les preguntaba, ¿qué quieres? Estoy enfermo, llevo, no sé, ¿cómo fue? Le preguntan una de estas. Los leprosos estaban enfermos. Y entonces el leproso iba a decir, soy leproso. Y Jesús le preguntaba, ¿qué quieres? Quiero ser sano. ¿Listo? Tu fe te ha sanado. ¿Crees? Sí, creo. Tu fe te ha sanado. Y eran sanos. Tiene que haber voluntad. Una persona que no quiere ser libre, no va a ser libre. ¿Por qué? Porque un momento, o puede que sea libre por el momento, porque la autoridad, el nombre que es sobre todo nombre, está ahí en ese momento. Y entonces cuando viene y dice, traigo libertad y se trae libertad, viene la luz y las tinieblas salen, los demonios salen, se van, huyen y la persona tiene liberación.
Pero si la persona no quiere, no quiso ser libre, va cuando salga y la luz se vaya, porque la luz está en la persona de santidad, en el Espíritu Santo que está y mora en nosotros, y se va, la persona vuelve a estar en tinieblas. Y cuando vuelve a estar en tinieblas y no pusimos luz en esa casa, dice la palabra que cuando un espíritu sale de una casa y cuando va para zonas de desierto, y cuando regresa y encuentra la casa desocupada, barrida y lo más de bonita, regresa con 7 peores a él. Entonces, cuando la persona no quiere ser libre y queremos liberarla a la mala, después van a venir 7 peores a tomar también posesión sobre esa persona. Entonces, lo que estoy haciéndole es un mal. La persona tiene que decidir ser libre. Eso es como una persona que está atada a un pecado. Es que, pastor, yo tengo un problema y es que no puedo controlarme, soy infiel por deporte, no sé, o soy inmoral por deporte, o soy ladrón por deporte, o cualquier cosa que no puede controlarse, pero no, entonces uno dice, es que mi esposo es infiel y uno va a hablar con él y el man no le interesa. Lo único que podemos hacer es orar, 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 orar por él. ¿Para qué? Para que Dios ponga el querer como el hacer, para que dentro de él nazca la voluntad. Para que dentro de él nazca la voluntad. Amén. Una persona no, o sea, sin voluntad no se puede. No puedo obligar a una persona a ser libre. Solo cuando, si tú tienes algún problema, si tú dices, oye, pastor, es que yo tengo un problema, y tú reconozco que tengo un problema con esto. Sé que está mal. Solo en ese momento en que hay reconocimiento, en que sabemos, en que bajamos la cabeza y dejamos atrás todo orgullo, puede venir y podemos tener liberación. Podemos tener liberación y puede venir sobre nosotros el Espíritu Santo a liberarnos. Porque podemos, o sea, muchos podemos ir a la iglesia y podemos sentir la presencia de Dios y wow, qué cosa tan espectacular y es impresionante, pero salimos y no fuimos libres. Fuimos tocados por la unción, pero no fuimos libres. ¿Por qué? Porque no quedó dentro de nosotros. Pasó y no quedó dentro de nosotros. Tenemos que entrar en Cristo, dice la palabra, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando dice que todas son hechas nuevas, quiere decir que todo el fruto de la carne, todo ese fruto pecaminoso, todas esas ataduras espirituales o en el alma que llegáramos a tener, tienen que ser nuevas. No es que van siendo nuevas poco a poco, no, tienen que ser nuevas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser nuevos. No puede haber rastro ni el más mínimo del viejo hombre. Y cuando entendemos el bautismo, entendemos que en las aguas queda sumergido el hombre carnal, el hombre animal, el hombre que tenía rastro con las tinieblas. Y cuando sale el hombre espiritual, el hombre que está conectado con Dios, que es uno con Dios. Porque dice la palabra, quien se une a Cristo, un espíritu es con él. Dice la palabra. ¿No sabéis que ustedes son templo del Espíritu Santo? Voy a ser pues que a unir el cuerpo, o sea, ustedes son el cuerpo de Cristo, voy a unir el cuerpo de Cristo a una prostituta, lo dijo el apóstol Pablo, de ninguna manera. Ay, ¿de qué me está hablando, pastor? Nosotros tenemos que cuidarnos muy bien, de caer en las artimañas del enemigo. Dijo el apóstol Pedro, sean salvos de esta generación maligna y perversa. Tenemos que ser salvos, tenemos que cuidar a nuestros hijos, queremos liberación, tenemos que empezar por nuestra casa. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Tiene que haber la voluntad. Porque si no quieres, si no te interesa, si la verdad es el quinto o el décimo en tu lista, no vas a alcanzar liberación. Vas a ser un cristiano de silla más. Vas a ser como estos 2 hombres en el libro de los Hechos que cuando se les apareció el demonio les pareció fácil decir, en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, te conjuro. Y te van a azotar y te van a dar una muenda. Vas a seguir teniéndole miedo a las tinieblas. En nosotros no puede haber miedo a las tinieblas. Dice la palabra que el verdadero amor echa fuera todo temor. Ay, pastor, pues usted se asusta. Claro, si usted me coge por la espalda y me hace, ¡ah! Yo inmediatamente grito. Pero no grito porque el diablo se me apareció. No, usted grita de la sorpresa.
¿Sí? En el caso mío, yo me sorprendo fácilmente. Pero cuando es con las tinieblas, usted no es que se les para enfrente y es que aquí no se meten. O sea, si la pelea es contra las tinieblas, es de frente y sin miedo. ¿Por qué sin miedo? Porque tú sabes quién está contigo. Tú sabes quién es el poderoso gigante que acampa protegiéndote. Poderoso gigante quiere decir que es un poderoso gigante que contigo no se meten. Si estás viviendo bajo presión demoníaca, si estás viviendo bajo posesión, que es que pastor, esto es más grande que yo, pide ayuda. Para eso estamos los pastores, pide ayuda y entonces venimos nosotros, viene y como nosotros no vamos solos. Vaya también con la pastora, sí, pero nosotros no somos los importantes, el importante es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Como con nosotros está el poderoso, cuyo nombre es superior a todos los nombres, no existe espíritu en la tierra que se le pueda revelar, o sea, que se le pueda ir en contra. No existe. Todo espíritu se sujeta al nombre de Jesús. Amén. Hay momentos en que es mucho más fácil que fluya la liberación. ¿Cómo así? Entonces, cuando creamos una atmósfera, esto tiene que ver también, es bueno verlo también como cuando hacemos nuestro devocional, o como cuando queremos orar, o queremos entrar en la presencia de Dios, es bueno crear una atmósfera. ¿Cómo así? Usted coge hielo seco, lo echa en agua y sale humo y se crea la atmósfera. No. Algo parecido, pero con el incienso de los santos, que son las oraciones. ¿Sí sabía? Tú creas una atmósfera de adoración, una atmósfera de alabanza, en el que, no sé si la ha pasado, pero es que yo pongo música cristiana y la atmósfera cambia. Sí, porque estamos exaltando el nombre de Dios, estamos limpiando, y cuando hay luz, porque en la música hay luz, las tinieblas se van. De igual forma pasa cuando usted pone música secular y música que trae tinieblas. Cuando esa música trae tinieblas, las tinieblas vienen. Y el enemigo vino a matar, robar y destruir. Es ahí el peligro tan terrible que nuestros hijos escuchen música secular. La música secular son unas aguas oscuras que no sabemos qué hay dentro. Estoy hablando en términos espirituales. Son aguas en donde se camina y no se sabe qué hay dentro. Y entonces cuando dejamos que nuestros hijos o que nosotros mismos caminemos sobre estas aguas oscuras, lo que hay dentro de esas aguas comienza a afectar, a enfermar y a dañar el alma, y a cautivar, a encerrar el alma de estas personas, de nuestros hijos. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos lo contrario y quitamos esas aguas oscuras y ponemos la música que trae aguas de vida, las aguas del Espíritu Santo, esto ayuda a que la atmósfera cambie. Entonces me es más fácil porque ya no tengo ese techo de bronce que ya salí de esa. O sea, cuando una persona está en aguas oscuras y yo la saco de esa tierra de cautividad y lo empiezo a colocar en la luz, las tinieblas van saliendo. Y entonces comenzamos a orar, comenzamos a meternos con Dios y el Espíritu Santo trae revelación y viene revelación, palabra de revelación, y comenzamos a orar específicamente. Por eso Cristo muchas veces preguntó, ¿cuál es tu nombre? En un momento de liberación. Y ellos dijeron, somos legión, porque somos muchos. Ahí le pareció, es interesante ese capítulo. Empezamos a orar específicamente y decimos en el nombre de Jesús, y lo que el Señor reveló, espíritu de, no sé, cualquier espíritu de robo, espíritu de pobreza, espíritu con el nombre tal, te ato y te amarro y te echo fuera y te envío al Seol. Al Seol no, porque Seol es el sitio de los muertos. Te envío al infierno. O te envío al abismo. Y el Señor te da discernimiento de qué es lo que tienes que hacer. Y tú pides ángeles. Música secular es música mundana. Claro que acabo de leer ahí un comentario. Me salen chiquitos, por eso no contesto todos. Música secular es música mundana, no música cristiana. Para los cristianos existe música cristiana y música mundana. La música cristiana me acerca a Cristo, la música mundana me acerca al mundo. Punto. No existe más. ¿Listo? Ay, que es que el género, que es que el ritmo, eso no interesa. Música cristiana o música mundana. La una te acerca a Cristo, la otra te acerca al mundo. Tú verás que escuchas. Ya sabes qué es. ¿Listo?
Entonces empezamos a orar y nos metemos en el río del Espíritu y viene sobre nosotros revelación. Y entonces cuando estamos orando por la persona que está en problemas o sea, la liberación es tan sencilla como meter tu mano en una pecera, sacar el pez muerto y limpiamos el agua y ya queda perfecto. La pecera somos nosotros, solo tenemos que dejar que el Espíritu Santo meta su mano y muchas veces somos nosotros los que metemos la mano guiados por el Espíritu de Dios y sacamos lo que está podrido, lo que está muerto, lo que está enfermo, las tinieblas se saca y la persona es libre. Y cuando la persona es libre es sana, cuando la persona es libre cambia su forma de pensar. Recuerda que la palabra dice que os ruego que renueven su forma de pensar. Nosotros tenemos que renovar nuestra forma de pensar y una persona que ha alcanzado liberación tiene que renovar su forma de pensar. ¿Cómo tiene que renovar su forma de pensar? Tiene que meterle Biblia. Porque si yo libero a esa persona, si el Espíritu Santo de Dios a través de mí libera a esa persona y yo lo dejo así, después van a venir 7 peores porque encontraron la casa vacía. Nosotros como hijos de Dios tenemos que llenar a esa persona de Dios. ¿Y cómo lleno a una persona de Dios? Inyectándole palabra, haciendo el devocional. Por eso los pastores son tan insistentes con que se lea la palabra y se haga el devocional. Porque si esta cabeza, que es mi conexión con mi alma, no está llena de la palabra de Dios, va a llenarse de otras cosas. Si tú te empiezas a llenar de redes sociales, si te empiezas a llenar de ideologías baratas de este siglo, tu cabeza y tu corazón va a estar lejos de Dios. Si te empiezas a llenar de música mundana, música secular, tu cabeza, tu corazón, tus emociones, tu alma va a estar lejos de Dios. Y entonces esta persona que acabamos de liberar, tenemos que llenarla del Espíritu Santo de Dios. Y puede que en ese momento reciba el Espíritu Santo y sienta y sea espectacular y hasta sana es de la enfermedad. Pero si esa persona no continúa pastoreada, no hacemos un trabajo de consolidación y de pastoreo, podemos estar haciendo un mal a esa persona. Porque van a venir 7 peores. Por eso cuando tú ores por una persona, tienes que hacerle consolidación. Ay, pues yo no. Entonces, por favor, llame a sus pastores para que ellos lo hagan. No hagamos lo que todavía no tenemos que hacer. Hay muchos que se lanzan y es que comienzan a orar por todo el mundo y cuando se dan cuenta están teniendo retaliación de las tinieblas. ¿Cómo así retaliación de las tinieblas? No sé, después veremos eso en otra clase. Y entonces sobre nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros entendemos que está el reino físico, está el reino espiritual y está el reino del alma. El alma está en el medio. Y tenemos, cuando estamos llenos del Espíritu, el Espíritu trae liberación sobre el espíritu de esa persona. Y al traer liberación, trae liberación sobre el alma y sobre el cuerpo. O sea, sobre su espíritu, sobre su alma y sobre su cuerpo. ¿Qué pasa cuando no tratamos con el Espíritu Santo, sino tratamos de hacerlo psicológicamente? La psiquis solo trata el alma. Y entonces estoy tratando de sanar su alma, pero su espíritu está corrupto. Y su espíritu siempre va a enfermar su alma y su alma siempre va a enfermar el cuerpo. ¿Qué pasa cuando yo trato y oramos por sanidad, pero la persona sigue siendo inmoral? Su alma, que está corrupta, siempre va a enfermar su cuerpo. Lo único que tenemos que hacer nosotros para poder alcanzar liberación es llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Y no hay otra forma. No existe otra forma. La misma forma de siempre. ¿Cuál es la misma forma de llenarnos del Espíritu Santo? La oración. La adoración. Unos dicen que el ayuno, sí, el ayuno sirve. El ayuno ayuda a que mi carne mengue. A decir que estoy muy carnal y que de verdad estoy muy carnal, ayune. Deje de comer totalmente, porque el ayuno debilita su carne. Pero todo radica en la oración. Si el cristiano ora permanentemente, su comunión con el Espíritu Santo crece. Y al crecer nuestra comunión con el Espíritu Santo, dentro de nosotros fluye liberación. Y al fluir liberación dentro de nosotros, obviamente el Espíritu Santo fluye santidad, nuestra forma de pensar cambia, leemos la palabra, nuestra forma de vivir cambia totalmente. No puede haber un cristiano que diga ser cristiano que su forma de vivir no sea conforme a la forma de Cristo. No, es que soy cristiano a mi manera. No existen los cristianos a su manera.
No existen. Déjeme decirle, no existen. Posiblemente sea un hermano cristiano corrupto. ¿Por qué? Porque está corrupto. No está a la luz de Cristo. Está corrupto. ¿Qué tiene que hacer? Lo vamos este es un cristiano corrupto. No, vamos a orar y vamos a que la luz le sea revelada. Como el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. Era un creyente corrupto. Tanto así que asesinaba a los cristianos. En celo y en amor a su fe, asesinaba a los cristianos hasta que Cristo se le presentó. La única forma de alcanzar liberación es metiéndonos con el Espíritu Santo para que Cristo sea revelado. Por eso la música cristiana es muy importante, porque la música cristiana nos presenta a Cristo. Cristo tiene que ser revelado a tu casa. Cristo tiene que ser revelado a tu vida, a tus tuyos, a los vecinos. Y no es revelado por medio de un espíritu de religiosidad babilónico, que es lo que siempre nos han enseñado, sino es revelado por medio del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de ti. No es revelado por medio de la buena forma de vivir. No, Señor. Es que mi testimonio porque vivo súper bien, soy una santa paloma. No es revelado por eso. Eso sigue siendo el espíritu religioso babilónico. Es revelado porque el Espíritu Santo de Dios se manifiesta. Y entonces, cuando tú estás ahí, el Espíritu que está dentro de ti fluye y las aguas espirituales tocan a esas otras personas. Y comienza a pasar algo. ¿Y qué es lo que pasa? Comienza a haber luz, y ahí en donde hay tinieblas comienza a fluir la luz a tal punto que el Espíritu te dice, habla, tú hablas, y comienza a moverse. Esa es la única forma. Amén. Entonces, iglesia, metámonos, sumerjámonos en el río del Espíritu, sumerjámonos en adoración, sumerjámonos en la palabra, sumerjámonos en la Biblia, sumerjámonos en tiempos profundos con el Espíritu Santo de Dios. Alejémonos del espíritu babilónico. Esa doctrina babilónica religiosa que pretenden enseñarnos, que creen que Dios es matemático. Es igual a B menos C al cuadrado, yo no sé. Y entonces hacemos 1, la oración de fe. 2, no, eso no. Nos metemos con Dios, oramos y dejamos que Él sea. Amén. Amén. Lo invito a que ahí donde está tome la cena, el pan y el vino, lo que preparó. Vamos a tomar la cena en esta noche. Papito, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, papá, porque tú estás aquí. Gracias, Señor, porque solo somos vasijas de barro. Y tú, Espíritu Santo, eres el que resplandece. Eres el honrado. Eres el deseado, Señor. Comemos la cena en esta noche, sabiendo que tú vives dentro de nosotros, que tú moras en nosotros, Señor. Te amamos y te bendecimos. Y te pido, Señor, que tu fruto sea creciendo sobre cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Coma, por favor, la cena. Amén. Los bendigo. Días de victoria. Tiempo de victoria. Tiempo donde el número 1 es el Señor. Él es el alfa y el omega. Él es Aleph, Tap. Él es el principio y el fin. Él tiene que ser todo para tu vida. Amén. Recuerden acompañarnos los domingos, este domingo a las 8:45 de la mañana en el Hotel Napolitano, aquí en Villavicencio, tercer piso, se entra por el parqueadero, y a las 10:45 en el Hotel Napolitano, tercer piso. Amén. Los bendigo.